La realidad es que ese sistema que colapsó en 2008 no destruyó la concentración del poder monetario y financiero, sino al contrario, lo concentró más. En medio de esta situación que sacudió y sigue sacudiendo al mundo, apareció Barack Obama, un político sobre quien mucha gente había puesto su esperanza, no solo en Estados Unidos, sino en muchas naciones de América y Europa. Pero una de las primeras medidas que Obama aplicó fue el rescate de los principales conglomerados bancarios financieros, a los cuales usualmente se llama bancos, aunque esa es la actividad que menos realizan esas instituciones que hoy son gigantes intereses, dedicados principalmente a la especulación pura. Pero una de las reformas más perversas, de implicaciones internacionales que se implementó luego de que Obama asumiera la presidencia de Estados Unidos, fue el acuerdo durante la reunión del G20 en Londres en 2009 de crear el Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo que encarna los cimientos principales de lo que se podría llamar el nuevo sistema monetario del Imperio Británico y su oligarquía financiera. El Consejo de Estabilidad Financiera se conformó como una instancia en la cual participan todos los bancos centrales de los países integrantes del G20, más el FMI, el Banco de Préstamos Internacionales, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación Económica. Se podría decir que simboliza lo que en otro momento significaron para las naciones del denominado Tercer Mundo, instituciones como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, es decir, organismos supranacionales que imponen medidas socavando la soberanía y los intereses de los pueblos en beneficio de una oligarquía financiera. Hoy el Consejo de Estabilidad Financiera tiene más poder porque conglomera a todos estos organismos multilaterales de crédito. Comparado con la antigua arquitectura de dichos organismos multilaterales, el Consejo nuclea a instituciones como el FMI y el Banco Mundial y los introduce en la discusión donde se juntan los directores de los principales bancos centrales del mundo. La intención, como está explícita en sus documentos, es coordinar medidas transfronterizas, o mejor dicho, sin fronteras nacionales, para que la política que se recomienda desde el Consejo sea aplicada sin ninguna restricción de soberanía nacional. Ignore the system they canceled and put in their own new system. El movimiento internacional del economista y político Lyndon LaRouche está denunciando ampliamente las implicaciones de las recomendaciones y documentos diseñados por esta nueva mega organización, atacando explícitamente la legislación emitida en muchos países que ya han acatado las recomendaciones estipuladas desde 2009 por el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco Central de Inglaterra principalmente. 20+ nations are involved as a target for a collection sweep to take every penny of that charge and take it away from you and from the people of this nation. En Estados Unidos, la campaña del Comité de Acción Política de LaRouche para restituir al estándar bancario y financiero cobró más fuerza debido a la introducción del proyecto de ley número 985 en el Senado estadounidense, lo cual fue posible gracias al lobby que activistas de LaRouche PAC mantuvieron durante semanas en el Congreso Nacional y en los congresos estatales. El Comité de LaRouche desarrolla su actividad política resaltando la urgencia de que Estados Unidos adopte una legislación para la separación de las funciones de los bancos y el saneamiento del sistema financiero nacional e internacional. Los reguladores, que son agentes de los mismos bancos a quienes supuestamente van a regular, ya han redactado 8.843 páginas de reglas de implementación. Recién van por un tercio del proceso. La ley Dodd-Frank está totalmente en sintonía con el proceso de adueñarse de los depósitos de la gente, como queda claro en varios de sus pasajes. La Corporación Federal de Seguros a los Depósitos, FDIC, será la principal herramienta de ejecución de la política de corralito en Estados Unidos.
Irónicamente, la FDIC es una institución estatal que fue creada para asegurar los depósitos de la gente bajo la ley Glass-Steagall de 1933. En el informe conjunto de la FDIC y el Banco Central de Inglaterra de diciembre de 2012 sobre cómo proceder ante las instituciones sistémicamente importantes, se explica la nueva política de corralito para salvar la especulación a costa del pueblo. En noviembre de 2012, el Consejo de Estabilidad Financiera publicó la lista de instituciones financieras sistémicamente importantes, para las cuales aplicarán las medidas transfronterizas. La lista de 28 instituciones incluye a Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, entre otros. La única manera de garantizar el fin definitivo de las guerras en el mundo es terminar con el imperio, cancelando su sistema financiero, creando un sistema financiero completamente nuevo, basado en bancos nacionales, donde la economía no es controlada por agencias privadas, sino dirigida desde los gobiernos. ¿Por qué la guerra está dirigida contra Rusia y China? El imperio quiere comenzar una guerra contra Irán o Siria. Esto es para meter en una guerra a Rusia y China, ya que son las naciones que actualmente lideran el crecimiento económico del mundo. Rusia rechazó involucrar su economía en los rescates hiperinflacionarios de los bancos del euro. China reinvirtió los bonos de deuda estadounidenses que posee para construir proyectos de infraestructura a gran escala que han desarrollado la región. Rusia está abriendo el territorio del Ártico a ser desarrollado, con la creación de nuevas ciudades que utilizarán la tecnología implementada en la Estación Espacial Internacional, y de esta forma autosustentarse en lugares absolutamente inhóspitos. Además, Rusia está invitando a otras naciones a cooperar en este gran proyecto de desarrollo ártico. Planean abrir nuevas rutas comerciales para un comercio más eficiente. Además, Rusia está firmando acuerdos de cooperación en la construcción de infraestructura con varias naciones. Por ejemplo, acaban de firmar un acuerdo para construir un gasoducto que irá desde Rusia hasta Europa Occidental, pasando por la zona económica exclusiva de Turquía en el Mar Negro. China es el inversor principal en el continente africano. Los préstamos chinos han sido utilizados para construir infraestructura en naciones como Nigeria, Etiopía y Angola, entre otras. Además, los chinos están trabajando con Sudáfrica para desarrollar un reactor modular de alta temperatura, que está basado en tecnologías de gran eficiencia y seguridad. Rusia, con el apoyo de los chinos, tuvo éxito en su estrategia diplomática ante Naciones Unidas, ya que logró bloquear las sanciones que promovían los británicos, que estaban dirigidas a desatar un conflicto contra Siria e Irán. Todas estas medidas diplomáticas estratégicas son la clave de que hoy en día no estemos en una guerra. Sumado a esto, el presidente ruso advirtió concretamente en un mensaje internacional que el escudo antimisiles que la OTAN construye en Europa representa una amenaza de guerra contra Rusia. Respondió a esto con un despliegue militar en sus fronteras para protegerse, advirtiendo que están abiertos para el diálogo, pero también preparados para un inminente conflicto. Otra región del planeta donde el Imperio Británico podría desatar la violencia es Argentina. Los británicos no dejan de provocar a la nación debido a las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, que ellos ocupan desde mediados de 1800. Algo que nos ayudaría a entender por qué los británicos utilizarían Argentina para crear un conflicto mundial es la manera en que LaRouche definió la situación del país al decir que Argentina experimenta un renacimiento, similar al que experimentan las naciones de Rusia y China. Veamos los mismos aspectos que analizamos anteriormente aplicados al caso argentino. Argentina reestructuró su deuda, haciendo una quita del 75%. Pagó la deuda externa, pero no aceptó los términos usureros del FMI. Bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, se inventó un método que relaciona los bonos de deuda con el PBI. Si la nación crecía, entonces se podían pagar más intereses. Pero si no crecía o quedaba igual, entonces se pagaban menos intereses. El Banco Central argentino fue intervenido por la presidencia, sacando al exdirector, que era un defensor de los intereses liberales, y poniendo a cargo una dirección que responde a la política económica del Poder Ejecutivo. Hoy en Argentina el Banco Central no es autónomo, sino que se utiliza como una herramienta para controlar el tipo de cambio, tratando de mantener en un estándar competitivo que sirva tanto al mercado interno como al comercio exterior.
Se reactivaron las vías ferroviarias como por ejemplo el tren que llega hasta Uruguay y las líneas que viajan por el interior del país, como por ejemplo Buenos Aires-Rosario. Además, se comenzó a construir el corredor bioceánico, que será un tren que pasará por los Andes hacia Chile y llegará al Océano Pacífico, abriendo el transporte terrestre entre los dos océanos del continente americano. Argentina tiene como prioridad convertirse en un líder de la producción mundial de alimentos. El Gobierno Nacional lanzó el Plan Agroalimentario 2016-2020 para doblar la producción de alimentos y hacer más eficiente el sector agrícola-ganadero mediante la industrialización de la ruralidad. Actualmente Argentina se encuentra liderando el desarrollo de la energía nuclear en la región, con proyectos como Atucha 2 y 3, y la construcción del reactor modular CAREM de diseño argentino, además de la producción del combustible necesario para operar estas centrales. Por otro lado, está en marcha el Plan Espacial Argentino que fue impulsado por Néstor Kirchner y Conrado Baroto, y que incluye el desarrollo de tecnología satelital de punta y el desarrollo de un vector de lanzamiento propio, que actualmente está bajo construcción, el Tronador 2. Argentina, con su plan espacial, ha desarrollado un vínculo de cooperación con Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos, entre otros países. La política exterior de la presidenta argentina también representa un desafío a los intereses británicos. Como venimos diciendo, los británicos buscan aumentar la tensión con Argentina en las Islas Malvinas. El diario londinense Daily Express, el 23 de diciembre, citaba fuentes de seguridad británicas de alto nivel que advertían que William podría estar viajando a una potencial zona de guerra. El diario propagó que Buenos Aires posee planes secretos para una nueva invasión de Malvinas, adhiriendo que las tensiones en el Atlántico Sur son tan fuertes que Londres teme que una ofensa mínima podría hacer que la presidenta argentina lanzara una ofensiva y provocara una segunda guerra. El alegato es totalmente ridículo, pero logra crear el clima que pretenden los británicos. A esto hay que sumarle el anuncio de la creación de una zona de reserva ecológica británica de 1 millón de kilómetros cuadrados alrededor de la isla Georgia del Sur, que los británicos también ocupan de manera ilegítima, y la amenaza del posible envío de un submarino nuclear a la región por parte de los mismos militares británicos. Por medio de la diplomacia tenaz, el 21 de diciembre, la presidenta Fernández de Kirchner ganó el apoyo de los gobiernos de Brasil, Paraguay y Uruguay para negarle acceso portuario a cualquier barco que tenga la bandera de las Islas Falkland. A pesar de las amenazas de los británicos a los ministros de Relaciones Exteriores de estas naciones, ninguno cambió su posición de apoyo a Argentina. Y para gran desilusión de Gran Bretaña, el 27 de diciembre, el gobierno chileno anunció su apoyo a la iniciativa argentina, a pesar de su bien conocida alianza con los británicos durante la guerra de 1982.